Hola, antes de pasar a los modelos federal y unitario que componen parte de los temas de esta unidad, es necesario que expliquemos un poco unas definiciones que vamos a necesitar comprender y relacionar a lo largo de toda esta unidad y también para análisis en las unidades posteriores. Y son justamente los conceptos que atraviesan este periodo de la política y la economía en la formación del Estado argentino y en este largo proceso de fuertes disputas y enfrentamientos. Vamos a intentar hacer lo más claro posible, ¿sí? Algunos conceptos que son muy propios de este periodo, sobre todo el primero, que vamos a ver a continuación. Vamos a detenernos en este pequeño interteórico entre uno y otro conceptual. ¿Qué vamos a decir cuando nos vamos a referir al unitarismo? El unitarismo es una forma de gobierno, es una forma de entender, ¿sí?, el gobierno. Es una concepción basada en un sistema de unidad y de centralización del gobierno. Es un gobierno centralizado, ¿sí? Se basa en la idea de que estos gobiernos tienen que tener una constitución escrita, deductiva, es decir, una constitución de la cual se deriven las leyes que van a estar en relación a ella, pero que sea el marco fuerte y general de todo ordenamiento jurídico social posterior, ¿sí? De esta constitución, de este acuerdo previo, de este marco jurídico, desde esta concepción del unitarismo, es de donde debe nacer el país y la realidad argentina. Recordemos esto porque esto es como decir, primero establezcamos reglas y luego sobre estas reglas vamos a crear un país. Desde el punto de vista también de forma de gobierno distinta a la del unitarismo, vamos a encontrar que atraviesan en este periodo las concepciones del federalismo. ¿A qué se refiere el federalismo? Es una concepción de unidad o sistema de federaciones, de estados. Parte de un principio originado en el siglo XVIII, en el que cada uno de los estados estaba regido por leyes propias, por leyes particulares, aunque unidas y sujetas, en ciertos casos y en cierto grado, a las decisiones de un gobierno central. ¿Cuál es el fundamento, cuál es el sustento filosófico de estas concepciones de gobierno? Bueno, detrás del unitarismo existe claramente una ideología y una posición filosófica que es el iluminismo. Entonces, acabamos de ver en la unidad anterior qué es el iluminismo, sabemos que consiste fundamentalmente en esta fe ciega en la razón, en el poder que tiene la razón para acceder al conocimiento, para solucionar los problemas. Es el origen del progreso de las sociedades, de la humanidad, y que va a desprenderse, va a borrar las tinieblas del periodo anterior, y la metáfora de la luz, que es la que va a iluminar el conocimiento del hombre para progreso y mejora de las naciones y de los pueblos. Es una cosmovisión fundada básicamente en la fuerza que tiene la razón, pero es una razón arrolladora, es una razón que propone comenzar todo nuevamente, que todo aquello que fue previo al iluminismo, previo a la etapa de las luces de la razón, va a estar viciado de una historia de lo eclesiástico, de lo irracional, que no va a cumplir con las exigencias y requisitos de la razón. Tengamos en cuenta esto porque para la posición iluminista va a significar un descarte, ¿sí?, de lo anterior, un desconocimiento como válido, va a decir empecemos de aquí en adelante. En oposición al iluminismo que quiso modificar y arrasar con todo lo anterior de los pueblos y de las concepciones de las naciones, las tradiciones, las costumbres, ¿sí?, surge en respuesta una concepción de la historia, ¿sí?, que le contesta, que se llama el historicismo, le contesta el iluminismo, se opone, porque el historicismo va a reivindicar el mundo cultural que desechó este purismo de la ilustración. El historicismo se va a dedicar a rescatar y volver a estudiar las canciones populares de los pueblos. Vuelve a descubrir y a poner en valor a la literatura primitiva y antigua. Vuelve a elevar a la literatura de un Shakespeare, del Cid Campeador en España, y va a reivindicar aquello anterior y antiguo. Va a reivindicar la Edad Media, sus leyendas, su folclore,
los poemas griegos antiguos, ¿sí? Las diferentes razas, hoy diríamos la diversidad, que no era un término que existía todavía en este siglo, entendido culturalmente, frente a un equilibrio que la Ilustración proponía como modelo europeo. Entonces, este historicismo le contesta, le responde, ¿sí?, al iluminismo y agrega, ¿sí?, en el estudio y en la comprensión de los pueblos y las naciones un sentimiento y la pasión. Sostiene que todos los pueblos del mundo tienen su ritmo, tienen sus propias leyes, tienen su movimiento y que esta razón europea iluminista no es la razón de todos los pueblos, no es la medida de todos los pueblos. Los pueblos se desenvuelven de acuerdo a sus propias tradiciones, a su raza, a su estado social y las posibilidades de obtener incluso sus bienes materiales. El ritmo no lo impone una razón iluminista. El historicismo a la vez destruye la teoría que sostenía que la razón centroeuropea es la medida de toda cultura. Es cultura si coincide con los criterios de cultura de la razón europea, ¿sí?, y así también con sus grados de valoración. La historia de la humanidad no se atiene estrictamente al iluminismo europeo. Bien, entonces, vimos nosotros el unitarismo, ¿sí?, el federalismo, el iluminismo, que está como base y fundamento del unitarismo, y vimos al historicismo, que va a estar más ligado al federalismo. La primera advertencia que voy a ir a hacer al hacer estos cuadros, que siempre digo, un cuadro es para ayudarnos a entender que no se reproduce, no se copian textuales, menos en una evaluación, y que tampoco va a ser un pensamiento estrictamente, ¿sí?, cerrado. Estas son las tendencias, entre lo que predomina. En el unitarismo sí encontramos con mucha más claridad un fundamento iluminista. Vamos a ver que con el federalismo vamos a tener algunas dificultades más. El unitarismo intentó desalojar los elementos preexistentes, ¿sí?, basados en muchos fundamentos de la Ilustración y del liberalismo, ¿sí?, quiso desconocer, ¿sí?, que había elementos primitivos de una nación. Fue en un proceso que suprimió, ¿sí?, en esta supresión, que quería suprimir estas tradiciones, estas creencias, nuestra tradición hispánica, católica, y todo eso lo quiso, ¿sí?, cambiar porque era muy atrasado. En ese sesgo de querer eliminarlo, de desconocerlo, se encuentra un claro fondo iluminista. Para lo que es el federalismo, en el caso de cómo se dio en el devenir de la historia argentina, ¿sí?, es una expresión historicista, es decir, que reconoce antecedentes y preexistencias de la sociedad argentina. ¿Cuáles serían esa preexistencia? Y el pasado colonial, el pasado hispánico, que no va a aceptar como válido, ¿sí?, el unitarismo y el iluminismo. El federalismo lo rescata y lo pone como precedente válido. Y quiso aprovechar estos elementos primitivos de la nación para producir un desenvolvimiento argentino. Por otro lado, el unitarismo, como ya les dije, es un concepto más claro, porque en él se pueden ubicar y desentrañar posiciones ideológicas rotundas y claras. En cambio, en el federalismo que vamos a encontrar en nuestra historia va a estar más ligado a la realidad y al desenvolvimiento del pueblo. Se va a identificar más con la inclinación y el sentir popular, más que con la teoría, más que con una posición filosófica. Si bien reconocemos elementos del historicismo, no es el federalismo en nuestro país un federalismo de fuerte fundamento teórico. Y entre unitarios y federales se ve una lucha, un enfrentamiento de posiciones que no va a empezar en los años 30, como vamos a ver en esta unidad, con Rosas, donde se desencadena en forma sangrienta, ¿sí?, este enfrentamiento. Por el contrario, estas posiciones de unitarios, centralistas, liberales e ilustrados, en diferencia a los federales,
¿m? Tiene su origen, ya se vienen engendrando en tendencias opuestas, en las rebeliones de los caudillos contra el directorio, como como vamos a ver ahora, cuando dicen basta de un gobierno centralizado en Buenos Aires. ¿Sí? Esto ocurre aparentemente aproximadamente en 1903, en 20, que es luego de la primera década de la revolución, pero que también, si volvemos nosotros hacia atrás, vamos a ver que también tuvo su origen en el cambio de desenvolvimiento económico que se generó a partir del eje que tuvo su fuente en el Pacífico y el traslado de este eje económico al crearse el Virreinato del Río de la Plata hacia el eje comercial del Atlántico, que generó una diferenciación muy fuerte en el desarrollo económico del interior en relación al del litoral. En nuestra historia también vamos a tener que reconocer que hay contradicciones, ¿sí? Y que no es tan puro, no hay una alineación clara y única, ¿sí? En estas ideas que estamos demostrando, que hubo fuertes contradicciones. Por ejemplo, en nuestro devenir histórico, los unitarios terminaron propiciando un régimen más respetuoso de la voluntad de las provincias, que lo que se podría haber esperado en algunos momentos de los federales. Los federales de Rosas pusieron en práctica, por condicionantes y por distintas situaciones, pero pusieron en práctica un esquema mucho más centralizado, ¿sí?, de dominación para las provincias del interior. El federalismo argentino, más que teórico, fue un federalismo de caudillismo y de responder a personalismos, ¿sí?, más que a razones geográficas, históricas y menos intelectuales. Rosas, ¿sí?, tenía un pensamiento muy ligado a la tradición española, con una filosofía más ligada a la vida campestre, a los gauchos. Fue expresión de la mayoría de la gente de su época. Tuvo un apoyo popular. También tuvo apoyo de la clase terrateniente, pero acá por cuestiones de intereses económicos, ¿sí? Y bueno, el apoyo de los terratenientes de la provincia de Buenos Aires fue el que le dio fundamentalmente el poder real y su verdadero apoyo. Ahora, si se va a juzgar a Rosas por su sistema político, se van a encontrar rasgos en él muy centralizados, ¿sí? Se podría decir casi ligado a un unitarismo, pero en cambio, si se lo juzga o se lo analiza, más que juzgar, porque no se trata de eso, la historia, si se lo analiza desde su pensamiento, ¿sí?, su ideología estaba más impregnada de un tradicionalismo y de cierto conservadurismo político propio de un hombre, ¿sí?, con muchos rasgos autoritarios. Bien, entonces, ¿cuáles son las ideas fuerza? Estuvimos intentando descubrir los fundamentos filosóficos, advertimos las contradicciones en un unitarismo y en un federalismo. Y vamos a ver, ¿sí?, que en esta puja de fuerzas vamos a encontrar posiciones más de corte liberal y otras más conservadoras. Y vamos a intentar reconocerlas en algunos aspectos como en la posición del Estado, en la educación, en relación a la Iglesia. Liberales y conservadores son dos grandes grupos de tendencia, de fuerzas y de ideas, ¿sí? Los liberales van a tener una tendencia, ¿sí?, a ser renovadores. Representan, por un lado, los intereses de los exportadores agrícolas y mineros, esta relación con el exterior, con la apertura del comercio, por eso se vinculan al comercio las finanzas extranjeras, que en gran medida estaban vinculadas con, ¿sí?, la política inglesa. Y va a estar formado por grupos de intelectuales, ¿sí? Van a tener una posición económica en lo liberal y política en lo liberal para establecer nuevos estados burgueses que respondan a este orden político, social, económico, liberal. En cambio, los conservadores, ¿a qué nos vamos a referir cuando vamos a hablar de posiciones conservadoras? Van a tender más a ser tradicionales, ¿sí?, a tener un espíritu de conservar, con un Estado fuerte,
van a estar vinculados a una administración y a una burocracia muy fuerte, aferrados a una economía basada en extraer, es decir, en la hacienda, en la plantación. Está formado generalmente, más que por intelectuales, por propietarios poderosos y hacendados tradicionales. Van a expresar los grupos de los intereses regionales, los comerciantes privilegiados por la venta de estos productos, y van a ser en general los herederos de aquella política que se beneficiaron en la etapa de la colonia, y van a ser los que sobrevivieron a ella. ¿Qué necesitamos reconocer nosotros como concepto liberal y conservador, ¿no? Si hablamos de las relaciones de trabajo, para los liberales existe la libertad de contrato, la libertad de trabajo, ¿sí? Otro punto clave en ellos es la igualdad ante la ley. Cada hombre es libre de vender su fuerza de trabajo y establecer cómo la vende. Igualdad ante la ley, libertad individual, libertad de contrato, ¿sí? Son estos conceptos que derivan tanto del liberalismo económico como del liberalismo político. Individuo e igualdad ante la ley. Para los conservadores va a estar más ligado, ¿sí?, a una concepción paternalista de las relaciones laborales y sociales, de los protectores, ligados a un clientelismo, a un padrino que ayuda, protege a cambio de beneficio y servicio, ¿sí?, a grupos ligados a responder al patrón, al patrón de la estancia, que va a ser tanto quien los ayude económicamente, quien les dé trabajo, quien los proteja, pero que a la vez ellos van a ser su fuerza de defensa, ¿sí? Acá está muy imbrincado el concepto del caudillismo argentino, que va a ser una figura muy interesante, porque van a ser los líderes que van a reunir en su propia figura el poder económico, el poder político y una fuerza militar propia, ¿sí? Los caudillos del interior de la provincia y también Buenos Aires van a ser el ejemplo de esto. Ambas posiciones, tanto la liberal como la conservadora, que a veces, nos advierte Weinberg, a veces aparecen bajo denominaciones que no necesariamente coinciden con unitarios y federales, con republicanos o con monárquicos, pretendían tener la capacidad y la clave para restablecer el orden construido. Y de eso se trata en el fondo, de establecer un orden, ¿sí? Para los liberales un nuevo orden económico, político y social, de una burguesía comercial y una economía abierta. Para los federales, una posición más conservadora, más respetuosa de las autonomías provinciales. Bien, y en cuanto a la posición frente a la Iglesia, los liberales van a ser más secularizadores, van a respetar más la secularización, van a ser renovadores y secularizadores. ¿Qué significa esto? Que van a pretender, como la palabra secularización significa, dividir, separar una instancia, una dimensión pública de una privada. Hay que crear un espacio público en el cual se dirima la política, la economía y las normas de una sociedad. Y a diferencia queda en el espacio privado diferenciado la religión, las creencias, la economía, el espacio público, la ley, respetar la ley. Esto que hace una sociedad muy moderna, pretende sentar base para una república, ¿sí?, es el gran enfrentamiento que tiene de base el pensamiento liberal con la Iglesia, que va a seguir pretendiendo ser siempre el nudo y eje ordenador de la vida social. Para los liberales eso es un aspecto privado, ¿sí? La vida pública es otra. Y en el aspecto público vamos a ver que va a estar no solo las leyes, sino la educación, y ahí la Iglesia va a poner como siempre el grito en el cielo, porque va a pretender que sea de ella. ¿Qué pasa con los conservadores en relación a la Iglesia? La van a considerar un importante factor para mantener o restablecer el orden. La religión es disciplinadora, la religión hace hombres más sumisos, ¿sí? La religión permite mantener más que transformar y renovar, porque está basada justamente en eso, en principios que no se discuten. ¿Qué pasa con la educación? Para los liberales, la educación va a ser un tema necesario que sea obligatoria. ¿Por qué? Porque estos estados modernos van a necesitar tener como principal herramienta a la educación y a los sistemas educativos que se van a articular a la formación de estos nuevos estados nacionales.
Nosotros estudiamos algo de eso cuando vimos Europa, cómo, ¿sí?, los sistemas educativos modernos fueron una de las herramientas en la base de la formación de los nuevos estados modernos. Como ya desde los espacios de la Revolución Francesa, en 1792, la Asamblea Nacional, se hablaba de los sistemas de instrucción públicas nacionales, obligaciones de los hombres y derechos del ciudadano, ¿sí?, organizar la mano de obra. Estos conceptos son muy liberales. En la experiencia argentina, en esta unidad que vamos a ver, recién a partir de 1820, el grupo rivadaviano va a ser el que proponga una propuesta orgánica que abarcaba democratización y modernización institucional, con un proyecto ilustrado, unitario y claramente utilitarista. Vamos a ver los límites, alcances y fracasos también, en algunos sentidos, de ese proyecto como próximo tema. Pero sigamos, ¿qué pasa con la posición conservadora en la educación? Y va a defender la libertad de enseñanza. ¿Qué es la libertad de enseñanza? La libertad de enseñanza es un principio que le corresponde como lucha, lo va a llevar adelante a la Iglesia, que quiere tener también la libertad de enseñar, que se quiere ahora adjudicar el Estado. La Iglesia quiere seguir enseñando y desde el punto de vista conservador, delegar, ofrecer o mantener la educación en espacios que no necesariamente sean del Estado, que pueden ser de las organizaciones civiles, el ejército, ¿sí?, la iglesia, otros espacios, no es problema, no debe estar todo centralizado en el Estado. Hay un amplio conjunto de instituciones que pueden educar en una sociedad. Entonces la prioridad, primacía, principalidad del Estado no va a ser el punto fuerte ni la mayor preocupación de este pensamiento conservador, ¿sí? Y en realidad se expresó en el devenir también de nuestra historia en una falta de interés por elevar el nivel cultural del campesinado. Vamos a ver y vamos a poder comparar en distintos momentos cómo hay un avance en términos de proyectos educativos y un retroceso o retraimiento. Pero ambos, tanto los liberales como los conservadores, van a coincidir, ¿sí?, con sus diferencias, pero en la importancia de la educación en su doble valor, como mejoramiento material del país y como modelador de ciudadanos leales. Leales a signos políticos distintos, ¿no? Cada uno proponía los suyos, pero la educación iba a ser un espacio fundamental para ello. En cuanto a la economía, ojo que acá va a ser más complicado en muchos cruces, no es esto estricto, pero principio básico y elemental del liberalismo en economía es el libre cambio. Hay que liberar la economía. Y acá hay algunos puntos que son antiguos, pero es la base del liberalismo, que tiene que ver con que el individuo en el libre juego de oferta y demanda de sus productos es donde genera el beneficio de todos, ¿sí? Libertad de comercio, libertad de trabajo, libertad de contrato, libertad de precio, libertad de mercado. Vamos a ver también los límites o consecuencias nefastas en algunos momentos de esta posición en su extremo. Pero este es el ABC, estamos hablando de conceptos que nos tienen que ubicar, básicamente. El proyecto liberal tiene estos principios en la economía y en la política. Para los conservadores hay más elementos relacionados con el proteccionismo, con la defensa de la producción interna ante la entrada de productos externos que compitan con los del interior. Por ejemplo, en el periodo de Rosa fue un claro signo conservador, porque intentó con sus aranceles de la aduana proteger de alguna manera a la producción del interior de las provincias. Bien, ¿cómo llegamos entonces a esto? Con ideas y conceptos que necesitamos nosotros reconocer para desarrollos que vamos a comenzar ahora, ¿sí?, en nuestro próximo teórico. Tengan en cuenta, por favor, esta diferencia de interés y de oposición entre el iluminismo y el historicismo. La vamos a necesitar para comprender algunas ideas contradictorias de un grupo fundamental que vemos al final de esta unidad, que va a ser la generación del 37. Por eso van a poder recurrir nuevamente a estas definiciones y que también van a estar en los textos, como siempre y por supuesto, para intentar entender con mayor claridad o con menor dificultad
las ideas fuerzas de esta unidad. Nos vemos en la próxima clase.